Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Neroncete. Hoy voy a hablar, como os dije en el primer podcast donde me presentaba, os dije que iba a hablar un poco de tecnología, un poco de mi profesión también, soy graduado social y por lo tanto soy experto en normativa laboral. Entonces hoy quiero tratar un tema que es, yo tengo un blog donde hablo de cuestiones legales, normativa, de seguridad social, del trabajo y tal. Y en ese blog, con muchísima diferencia, la entrada que más comentarios ha tenido, y es una entrada que yo la escribí, creo recordar, en 2012, y va sobre el plus de transporte. Y me parece increíble que prácticamente cada semana tengo alguna consulta sobre dudas que genera el plus de transporte. Y la verdad es que no entiendo que genere tantas dudas, porque el plus de transporte es un aspecto que está regulado en la práctica totalidad de todos los convenios colectivos y suele estar bastante claro cómo se tiene que pagar y a quién. Sí que es verdad que en los últimos tiempos, con las modificaciones que está habiendo, sobre todo desde 2013 y 14 en adelante, que están habiendo modificaciones brutales de seguridad social, sí que es verdad que el plus de transporte ha pasado a ser un concepto muy distinto. Antes era uno de los considerados plus extrasalariales, es decir, eran pluses que se pagaban al trabajador pero que no cotizaban a la seguridad social. Entonces eso, con sucesivas modificaciones que ha habido de la Ley General de la Seguridad Social y la normativa de recaudación, pues todo eso la Seguridad Social lo ha corregido y lo ha incluido, ha pasado a ser un plus salarial y lo ha incluido en la base de cotización. Entonces, claro, el impacto no ha sido para el trabajador, que el trabajador ya lo cobraba, el impacto ha sido para la empresa, que algo que antes no tenía que cotizar a la seguridad social, pues ahora sí tiene que hacerlo. Entonces, pues, pero vamos, su consideración no ha cambiado. Sí que es verdad que cuando el plus de transporte, sobre todo, genera muchas dudas cuando alguien está trabajando, pues no a jornada completa. Y claro, ahí sí que es verdad que había establecida como una perversión del plus de transporte, y es que la persona que trabajaba a jornada completa se le pagaba el plus completo, y la persona que trabajaba, por ejemplo, a media jornada se le pagaba la mitad del plus, igual que se le pagaba la mitad del salario y la mitad de todos sus conceptos salariales y extrasalariales. Claro, eso realmente no tiene sentido, porque si yo tengo que ir 5 días a mi puesto de trabajo a trabajar 4 horas, el desplazamiento que hago es el mismo que si tengo que ir esos 5 días para trabajar 8 horas. Puede haber casos específicos en los que en jornadas partidas, pues evidentemente si tengo que ir por la mañana y por la tarde, pues tuviese que hacer, pero vamos, ya son casos más particulares, pero la normativa genérica andaba en ese criterio, y es que media jornada, la mitad del plus. Bueno, eso desde hace un tiempo Inspección de Trabajo viene redundando en el control de esa situación, y es que el plus de transporte se tiene que pagar a jornada, se tiene que pagar íntegro, independientemente de la jornada que haces, cuando tú estás yendo a trabajar todos los días laborables que tiene la semana. Entonces, no nos engañemos, no es que la inspección lo haga por un afán exclusivo de defender los derechos de los trabajadores, en absoluto. La Inspección de Trabajo sobre todo lo hace porque, evidentemente, si antes se pagaba el plus de transporte por mitad o por el porcentaje de jornada que fuese, y ahora te obligan a cotizarlo entero, pues hombre, no es lo mismo cotizar por 40 euros que por 80, cotizas el doble, y eso, sumado por muchos trabajadores y por muchas empresas, es una auténtica millonada.
Entonces, el plus de transporte, lo que sí tiene que tener la gente muy claro, y es sobre todo el primer lugar a donde tienen que ir a consultar en qué condiciones deben cobrar su plus de transporte, es en el convenio colectivo de aplicación. ¿Dónde está el convenio colectivo de aplicación? El convenio colectivo de aplicación tiene que estar identificado en el contrato. Es obligatorio que esté identificado en el contrato. Y luego, a partir de ahí, es muy fácil. Tú coges, una vez que sepas qué tipo de convenio tienes, sea hostelería, sea metal, sea comercio, lo que sea, lo googleas y te va a aparecer cantidad de entradas donde tú puedes consultar pues concretamente el plus de transporte. Ya os digo, prácticamente en todos los convenios colectivos viene regulado y suele ser... como ha sido un plus objeto de cierta controversia, suele estar bastante bien regulado y suelen dedicarle un poquito de texto a explicar las condiciones, cómo, de qué manera, y no debería haber mayor problema. Claro, sobre todo, como os digo, muchas veces me preguntan a través de mi blog, me preguntan cuando uno tiene que desplazarse fuera de la, por ejemplo, fuera de la ciudad, porque uno vive fuera de la ciudad. Claro, ese concepto es distinto. Cuando tú tienes que ir a trabajar fuera de tu ciudad, ahí, claro, el plus de transporte puede que no esté, no sea el elemento más útil. Ahí a lo mejor habría que pactar un kilometraje, incluso el kilometraje, el máximo y el mínimo que se puede pagar está reglamentado por la Seguridad Social, pero habría que pactar un kilometraje y a ese kilometraje asignarle un precio. Es la forma más correcta de compensar el desplazamiento que tiene que hacer un trabajador, porque claro, no es lo mismo un trabajador que se desplaza dentro de la ciudad, bien sea en su coche, bien sea a través del transporte público, el gasto que tiene que hacer no queda igualmente satisfecho que si un trabajador que vive pues fuera de la ciudad y tiene que hacer pues cada día 60, 70, 50, los que sean kilómetros. Claro, ahí el plus de transporte podría no compensar. ¿Cuál es la manera de negociar eso? Pues precisamente en el momento en que uno va a empezar a trabajar. Cuando uno pacta las condiciones salariales, las condiciones de contrato, pues esas son las cosas que se tienen que dejar aclaradas, y no pactarlo y luego a posteriori, cuando tu contrato ya está en vigor, cuando tú ya estás trabajando, venir a preguntarte si el plus de transporte, no, es que me tienen que pagar el kilometraje. Bueno, te tienen que pagar el kilometraje si a ti te mandan a trabajar fuera, o si te trasladan, o si tienes que ir a hacer algún trabajo con tu vehículo particular en cumplimiento de un trabajo de la empresa o algo así. Pero por el hecho de que tú estés trabajando en una empresa que no tiene su centro de trabajo radicado donde tú vives, pues no por ello necesariamente la empresa está obligada a pagarte el kilometraje, ¿vale? Ahí es donde la empresa está obligada a pagarte el plus de transporte, pero no necesariamente el kilometraje, ¿vale? Por eso ese concepto de satisfacer el gasto que el trabajador tiene que hacer por ir a su puesto de trabajo, si el plus de transporte no es suficiente para compensarlo, tiene que formar parte de la negociación que uno hace cuando entra en un puesto de trabajo. Ya, como os repito, igual que negocias lo que son las condiciones salariales, la jornada, el horario, el salario bruto, anual, todo eso, pues bueno, el plus de transporte tiene que estar ahí dentro y tiene que ser suficiente. Básicamente es lo que os quería comentar respecto del plus de transporte. Podría ser muchísimo más extenso, entrar en profundidades, pero bueno, la casuística es prácticamente infinita. Cada convenio colectivo regula el plus de transporte de una manera, cada provincia tiene sus convenios con sus particularidades, y entonces pues creo que es suficiente con dejar una pincelada para que la gente se sitúe un poco, y más que nada un poco en referencia a que
como os decía antes, de largo ha sido la entrada que más repercusión ha tenido en mi blog. Formas de contacto, pues podéis contactar conmigo a través del correo electrónico neronct1@hotmail.com, en Twitter @neronct1, y bueno, si queréis plantearme alguna duda o alguna consulta sobre los temas de los que voy hablando, pues en la medida en que pueda, pues los iré contestando. Ya os digo, en la medida en la que pueda, porque yo tengo mi trabajo y bueno, puedo echar un cable, dar alguna orientación, pero tampoco no puedo dedicarme a hacer una consultoría gratuita porque el tiempo lo tengo que dedicar a los clientes. Espero que os haya interesado. Ya os digo, hoy ha tocado hablar de normativa laboral, otro día comentaré algunas cosas de tecnología. Estoy tengo ya prácticamente decidido comprarme los auriculares Xiaomi Piston 3. Quiero ver qué tal. Tengo algunas dudas porque los auriculares a mí me gustan más los auriculares de botón que los que son más tipo in-ear, que se meten dentro de la oreja. No me resultan tan cómodos porque a mí me gusta escuchar podcast por la noche cuando me acuesto y me molestan esos. Prefiero los de botón, pero bueno, la verdad, por el precio que tienen y por la calidad que dicen que dan, pues creo que merece la pena probarlos y a ver qué tal. Y también estoy detrás es que la verdad es que Xiaomi es una marca que me sorprende por la infinita cantidad de cosas que tiene: lámparas, purificadores de aire, purificadores de agua. El otro día escuchaba un podcast, ahora no recuerdo quién era, que hablaban precisamente de la variedad de artículos que comercializa y que hace Xiaomi, y me quedé alucinado de la cantidad de cosas que no tienen nada que ver que no tienen que ver necesariamente con la telefonía móvil ni sus accesorios, que comercializan desde domótica, creo que tienen unos patines eléctricos, tienen también, pues lo que os he dicho antes, purificadores de agua, purificadores de aire, televisiones, equipos de sonido. La verdad es que y cosas que me dejó sorprendidísimo ver qué cantidad de ramificación tiene esta marca. Y con esto acabo, que estoy divagando muchísimo y hoy quería hablar de cosas laborales y estoy metiéndome ya en el tema de tecnología. Y una cosa que me ha sorprendido mucho, parece ser que Elephone, que es una marca que ya sabemos que siempre le ha faltado ese puntito, lanza un terminal atractivo, pero esos terminales acaban teniendo problemas. Pues parece ser que el Elephone Bownie, creo que estoy hablando de memoria, pero no equivocarme, creo que es el Elephone Bownie, pues parece ser que está teniendo problemas con la pantalla, y incluso por lo que he leído por ahí se plantean retirarlo del mercado. Entonces, bueno, vamos a ver eso cómo queda, porque es un móvil que había estado tentado de comprarlo como segundo móvil o como móvil de empresa, porque yo utilizo 2 tarjetas SIM. Realmente utilizo 3, 2 que son de empresa y la mía personal, y estaba tentado de comprar ese móvil porque me pareció que tenía muy buenos precios y unas cualidades interesantes. Pero bueno, la verdad es que viendo un poquito, quería tener un teléfono Elephone porque no había oído hablar muy bien de ellos, pero bueno, parecía que querían cambiar esa dinámica de sacar teléfonos muy atractivos, pero que luego no dan un buen resultado, y bueno, parece ser que al menos con este Bownie no lo van a conseguir. Bueno, pues os repito, si queréis contactar conmigo a través del correo electrónico neronct1@hotmail.com, en Twitter @neronct1. Espero que os haya interesado el podcast y nos vemos en la próxima, que no sé de lo que hablaré, pero ya os lo contaré. Venga, un saludo.